Ya, voy al tercer envío. Tercer envío. Eh, La del experimento de Urey. Miller y Urey. ya, Miller era el estudiante, ¿cierto? Urey era el sí, profesor. sí, Ya. sí. Uno era el estudiante y el otro el profesor. ¿Esa guía? ¿Eh? Ahí. Ahora mira. ¿Ese? Sí, la del viaje en Ya, el tiempo. ya. Aguante la química probiótica. Que en la 14, quedé en la pregunta 14, porque las demás no las llegué a entender tanto. Y de hecho ¿Cuál se pre- habían algunas preguntas que no las entendía, pero las intentaba de responder de alguna otra forma. Ya, En la 14. ya. La otra están bien. Sí, o sea, no sé si es que están bien O sea, respondidas, pero las puedo que responder. sí, las pude responder. Ya. Cote, ¿usted también? Ya, voy a la 14. Dice, ¿qué otras etapas habrían sido necesarias para la formación de las primeras células? Ya, ¿se Para la acuerdan qué formación. les dije yo? No. Ya, yo les dije que había calor, Ah, sí. frío, ya, que había calor, frío, Frío, había agua, y esa agua también electricidad. estaba unida, o le llegaban Sí, metales, le llegaban elementos de, exactamente. de la tabla, le llegaba el hidrógeno, el oxígeno, se empezaba a formar el agua. Sí. Em, de hecho, el experimento lo dejaron una semana, ¿no? Sí, sí, Funcionando. sí. Y se dice que el agua terminó tomando un color tipo café, por que se empezaron a mezclar todos las reacciones. Se empezaron a hacer reacciones en el agua y se creó ¿cómo era? La atmósfera primitiva, No, la reacción química que se formó, se había formado ¿cómo se llama? Aminoácido. ah, Sí, pero se eso no habían es una formado. fórmula química del aminoácido. No, pero fue lo que se formó Ah, gracias en el agua, sí. gracias Y los al aminoácidos experimento que forman después hicimos. las proteínas. Las Sí, proteínas son capaces también de formar tejidos. y gracias a eso se dice que también fue como parte del origen de la vida. Sí. Pero recuerden también que está la teoría de Lee Margulis, que es la teoría endosimbiótica. Recuerden que Ya, aquí solamente hablamos de teoría. La teoría de ella sí. dice que se formó esta burbujita y comenzó esta burbuja a evolucionar, esta sola, Ok, ¿ya? Y de ahí empezaron fuera de ella se formaron los organelos y comenzaron a entrar a ella para formarse un organismo más evolucionado, claro. ¿ya? Yo en la 9 puse que otras hipótesis existían en la época sobre ¿Ya? el origen de la vida. Yo puse ahí la hipótesis que tenía Oparin con Haldane. ¿Ya? A lo mismo que la de acá. Sí, se También pasó podían también hablar del resumen. origen del creacionismo, Ok. ¿ya? Del origen de Dios. Ujú. Hola, Caro. Sí, no sé si responda. ¿No? Media callada. Sí. A la misma. Respondía en el chat. Ah, no vi. Ya. Ah, por eso me apareció aquí arriba. Ya. Mm. La cosa es que de la 14 en adelante comencé tipo a tener dudas porque no sabía cómo responderla. Ya. La 14 al menos ya sé, la 15, ¿qué importancia social, económica, ética y ambientales derivan de este experimento de Miller y Urey? Ya. ¿Cómo eso? Primero, las implicancias es que este experimento solamente se podía hacer
en una universidad, en un laboratorio. Claro. ¿Ya? Las implicancias éticas tienen que ver con qué pasaba si en ese laboratorio se formaba de verdad vida, ¿ya? Tiene que ver también con factores ambientales que tienen que ver la temperatura, si este caldo se infectaba con alguna otra cosa. Claro. O sea, básicamente lo que quiere, qué implicancias sociales fue como, ¿qué se podría hacer con esto? También, ¿qué generaba este experimento en el resto de las personas si este experimento comprobaba al 100% cómo se creaba la vida? Sí, había visto también que habían varios científicos que estaban en contra de eso. Sí, y recuerden que yo también les decía que lo que pasaba con Miller, o sea, con Stanley, ellos estaban en un país, pero el resto estaba investigando otra cosa, haciendo un experimento completamente distinto, por lo tanto, no era como enviarle un WhatsApp y decir, ya, sí, nosotros estamos trabajando en lo mismo. Cada científico tenía que trabajar solo y después de años podía compartir la información con el resto. Claro. Sí, sí, también de que como varios científicos habían estado en contra de eso, porque ya que tenían sus propias teorías, que había un astrólogo, creo, que era, se llama Floyd algo, ¿Ya? que lo había puesto. La cosa es que decía sobre un torbellino que en un cementerio de autos, al pasar un torbellino, formaba un tal serie de auto perfecta con los con los materiales que estaban ya en ese cementerio. Era como la teoría del tipo, pero no estaba de acuerdo con la teoría de Miller. Estaba como en contra, debido a la teoría que él tenía. Por eso, algunas teorías se contraponen, ¿cierto? Otras Claro. reafirman la información, pero siempre con tiempo. Mm. Con varios experimentos e investigaciones. Sí. De hecho, nosotros todavía lo vemos como una teoría. ¿Sí? ¿Por La qué? teoría Pero del no hay. evolucionismo, la teoría del Claro, creacionismo, para nosotros todas son teorías. claro. Mm. Sí. ¿Qué ha sido resuelto el tema sobre el origen de la vida? ¿Qué preguntas vigentes explica? ¿Ustedes creen que ha sido resuelto el tema del origen de la vida? No, ¿Podemos completamente decir no. así se creó la vida? Mm. No. 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 Entonces, ¿qué preguntas siguen siendo todavía evidentes? Ah, ¿qué preguntas se siguen haciendo acerca del origen de la vida? ¿Qué preguntas se hacen ustedes? Por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo partió el primer ser vivo? El primero, ¿de qué se alimentó? Claro. ¿Cómo fue Y nosotros, cómo fue el adaptamiento que tuvo los primeros organismos? ¿cómo cambió de un organismo procarionte a convertirse en un eucarionte? ¿Cómo se alimentó? ¿Cómo se desplazaba? Si efectivamente nosotros venimos del mono, ¿cómo Claro. cambió? ¿Cómo logramos llamarnos humanos? Buena pregunta. ¿Cómo logramos llamarnos humanos? Por eso, esas preguntas son las Mm. que deben, Porque como las mismas preguntas que tienen ustedes. en sí el sinónimo de humano en sí es como homo, y homo proviene del latín, que significa humano, ¿no? ¿Sí? Sí. Que, de hecho, Género la Homo. Del primera género Homo y ahí generalización. partieron todos los humanos, el Sí. Australopithecus, el Homo sapiens, el Homo habilis, Como- ¿Cuál fue el primer homo? ¿Fue el Homo es habilis? Homo habilis. Primero estaba el Sí. Australopithecus. Sí.
Luego salió el Homo habilis, luego el Homo erectus, Homo luego erectus, el Homo neanderthalensis. ese primero. No, a ver. Sí, Homo No, erectus, Homo neanderthal y después viene el Homo sapiens. 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 Sí, Es que se supone que el nombre largo era Homo sapiens neanderthalensis. sí, sí. Que Luego salió comenzó el ese Homo Homo sapiens comenzó a sapiens. ser, a tener familia, a vivir en cierto lugar, a vestirse, a sentir Ah, ya. vergüenza, A porque antes andaban reproducirse de una desnudos. manera, claro, Y los hombres copulaban con cualquier hembra delante de toda la otra manada. claro, o Ellos sea, comenzaron, básicamente, algo muy importante, ellos comenzaron a enterrar a aquellos que fallecían, que eso antes no pasaba. Comenzaban a llorar a sus muertos. claro, comenzaron a generar sentimientos, emociones, Sí, claro. Ay, qué maravilloso. sí. En la 17, ¿qué otros experimentos se podrían hacer para simular el ambiente prebiótico? Elabora un diseño. Yo les dije ese, de hecho se lo respondí la clase anterior. Ay, Un no, experimento les dije. un experimento. ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. No, pero no me acuerdo qué experimento usted dijo. Les dije de cocinar un pollo Sí, y les dije de que dejaran ahí el caldo, ¿verdad? que en algún momento iban a crecer, ¿cierto? Bacterias, hongos. De hecho, sí sale mal olor, Sí, pero a mí me pasó, o sea, no es que haya hecho un experimento y he estado viendo día tras día cómo me parece, pero esta mañana, debido a la lluvia que ha habido últimamente, se empezó a generar hongos en mi ventana. pues eso lo genera Entonces, la humedad y con el calor, obviamente, de con la el calor, casa, la diferencia de temperatura entre el la exterior y el tierra. interior. Entonces, eso podría ser como un experimento, ¿no? Sí, ahí se crea vida. Bien, entonces, ¿hay una 18 o no? No, no, creo que no. Es que este está en PDF. No. Ah, ya. Con eso entonces ya sé cómo responder el resto de las preguntas que me vienen. Ay. A mí me gustó biología, para ser el principio me está gustando biología de los ecosistemas. Biología de los ecosistemas tiene que, bueno, como les dije, que ver con el origen de la vida en un comienzo y después obviamente teníamos que hacer experimentos, que vamos a tener que postergar un poco más. Pero, Ya. y tiene que ver más bien con deducción, con lo que ustedes creen, con lo que ustedes piensan. O Wow. debatir qué es, Sobre el tema de vida, sí, ¿no? cuál es efectivamente la teoría que más calza o cuál es la que más es la más correcta. Claro. Ah, yo quiero hacer ese tipo de cosas, va a estar súper genial. Sí, Yo me metí en sí a biología porque pensaba de que íbamos a hablar sobre temas de animales y no sé si es que sirve igual porque me quiero emplear en temas del- de ser veterinario. ya. Aparte siento que igual sirve porque me habla mucho sobre temas del, de células, Sí, de hecho cosas esa, así esa que va a tener que, lo va a ver. lo voy a ver. Entonces, en Sí, parte fue bueno haber aceptado venir, sí. estar Porque la otra, el Ciencias para la Ciudadanía, tiene que ver con, al comienzo, con medicamentos. con medicamentos. Sí, Bueno, lo que estábamos viendo igual es sobre el tema del cambio climático. también. Sí, Ya. medicamentos, cambio climático. La, la siguiente es el cuarto envío. ¿Lo revisamos al tiro o No he llegado al cuarto envío, pero aprovechemos de revisarlo, pues. no sé qué dice la chiquilla? Sí, no se aprovechamos de Esteban verlo. Arevalo. Y llegó alguien que no pertenece a este curso. ¿Estás segura? Sí. Pero ¿No? ¿Somos nosotros, no? Sí, estamos nosotros cuatro. es que me pidió que lo aceptara, pero se fue.
Ya, Ah, seguramente se equivocó. sí, se dio cuenta que se equivocó. ¿Ven la pantalla, perdón? Sí, Sí, Ya. Acá nosotros vamos a estudiar dos teorías, que es el lamarquismo y el evolucionismo. ¿Ya? lamarquismo. El Lamarck, darwinismo tiene que... Lamarck y Darwin, ¿ya? Son Ya. los dos científicos que postulan estas teorías. Ujú. Lamarck es el típico, no sé si han visto la imagen, no está la imagen, saqué la imagen, de las jirafas, No. cómo le iba cambiando el cuello a las jirafas. Ah, haciéndose largo. Sí, Cada vez más largo. Sí. sí. Entonces, Lamarck dice que eso, bueno, Lamarck también apoya la teoría de la evolución. Claro. Espérenme que están aquí una persona esperando. Esteban, ¿Esteban? no está ahora. No, Me no. dice que está ahí. volvió ahí. ¿Lo vieron? Puta que... Ya. No, Sí, yo puta vi que que le se abrió, hice. se volvió y se fue. ¿Cierto que ingresó? Sí, ya. Puta que le hice. Entonces, va cambiando la estructura, la forma, la apariencia, debido a mutaciones y a cambios en el material genético. El cromosoma Ujú. materno con el cromosoma materno intercambian material genético. Un trozo de este se va para este y este se va para acá. Y eso hace que este ser vivo sea nuevo, o sea, o que presente un cambio. ¿Sí? Por eso nosotros no somos igual a nuestro hermano, porque este intercambio de material genético se hace al azar, de manera aleatoria. A un hermano puede Mm, ser que se cambie esta parte y a otro esta y a otro esta. claro. ¿Ya? Por eso algunos heredamos, no sé, heredamos las manos del papá, pero mi hermana va a heredar las manos de mi mamá. Claro, es como que se distribuyen los... Pero es al azar, no siempre va a ser de la misma manera. Claro. Y con los gemelos, ¿cómo es? O sea, cuando nacen iguales. ¿Verdad? Con los gemelos, ¿cómo es? Lo que pasa es Salen que con el... están los mellizos y los gemelos. Los gemelos son aquellos que comparten la misma bolsa, ¿cierto? En Ujú. donde dos espermatozoides fecundaron un óvulo. O sea que Y, tienen los mismos... el mismo material genético. Sí. Los mellizos son los que... Que están en distintas bolsas. Están separados. Ah, ya. Están separados, pero... Claro. Sí. Esos son los que no comparten el mismo material genético. O sea, todos O sea, compartimos material genético con nuestros papás y con nuestros hermanos, pero claro, tienen pero... menor grado de, menor similitud, Ya. ¿ya? Y vamos en el darwinismo, que tiene que ver con Darwin, ¿cierto? Y tiene que ver con el cambio, con la adaptación, con yo me adapto y cambio genéticamente. ¿Qué individuos quedan? Son los que se adaptan mejor, los que sobreviven a la adversidad. Mm. O mejor dicho, se adaptan. ¿Sí? Los que mejor se adaptan. Los que mejor se adaptan. Por ejemplo, el Homo habilis comenzó a usar el fuego. Después de eso comenzaron a usar la ropa. El que no soportaba la ropa, el que no se acostumbraba a la ropa, obviamente iba a tener más frío y eso le iba a provocar en ocasiones la muerte. Claro. ¿Sí? Mm. Es todo tema tipo de costumbre, o adaptarse a, Sí. como, a lo que viene. Es como hoy en día tienes que tomarte esta pastilla y si no la tomas vas a seguir con el problema.
Sí, o por ejemplo, si nosotros hablamos de la, ¿cómo se llama lo de la leche? Intolerancia a la lactosa. Mm, La mayoría de la gente ahora es intolerante a la lactosa, ¿cierto? Si en un momento la leche solo hubiese tenido lactosa, ellos tienen dos opciones, en teoría, porque pueden dejar de tomar leche, pero claro, o se adaptan a la leche con lactosa o mueren. claro. Pero Pero como existe la leche ahora, sin lactosa, así que... así que se salvaron. ¿Pero se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Ya. Se entiende. Ya, entonces, existen tres teorías. Recuerden que yo le dije que Lamarck igual estaba a favor de la teoría del darwinismo o del evolucionismo. Entonces existen estas tres teorías, lamarquismo, darwinismo y neodarwinismo, que es como el nuevo Darwin. El lamarquismo, Hubo, hubo dos Darwins. ¿cómo? Hubieron dos Darwins. No, es como la teoría de Darwin, pero le agregan cosas, Como, ah, ya. ¿ya? O sea, ya, yo creo que la teoría del evolucionismo de Darwin está bien, pero le falta esto, esto y esto. No sé cómo Eh, mejoramos. entonces al neodarwinismo se lo agregaron. Sí, sí. Ya. Entonces, Lamarck estableció que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección y la complejidad, y esos caracteres son heredables, se los vamos transmitiendo hacia nuestros hijos. Entonces, las jirafas tenían que alimentarse de árboles. Sí. Entonces, con las de cuello cierto más cortito se alimentaban de abajo, y ellas se comenzaban a estirar para poder alimentarse de las hojas de más arriba. Sí. Al estirarse, ¿cierto? Provocaba que el cuello de las jirafas que iban naciendo crecieran. Y por eso se dice que las jirafas tienen el cuello largo debido a que se debían alimentar así. Claro, estaban obligadas a alimentarse de esa manera, sí, era lo único que podían comer, porque tanto árboles que sean bajos, creo que hubo un tiempo en el que dejaron de haber árboles chicos, entonces la única forma era alimentarse de árboles altos. Bien, o su cuello se estiraba y crecían, o se morían de hambre. Ujú. Entonces, el uso de eso, el uso de estirar el cuello, hicieron que se transmitiera, ¿cierto?, a su descendencia. Claro. Y crearon una nueva función del órgano, que era estirar el cuello y poder alimentarse. Ya, ahí está, la explicación. Las jirafas primitivas con el cuello corto tenían que esforzarse porque la comida no estaba abajo, sino que estaba arriba, entonces hacían que su cuello creciera. El estiramiento hacía, o sea, el estirarse, ¿cierto?, hacía que su cuello se alargara y podían alimentarse, y eso se lo pasaron hacia las generaciones futuras. Exactamente. Pero esta teoría no explica los mecanismos de la evolución. Por lo tanto, la vamos a modificar. Le cambio cosas también. Claro. Por eso no es aceptada, porque no explica los mecanismos de la evolución. Lo que explica en sí es Darwinismo. como lo que explica en sí es cómo se ha adaptado Sí, los seres vivos, cómo se adaptaron. sí. Tiene cosas correctas que la ciencia acepta, pero faltan algunos detalles que no son explicados. Por eso aún es teoría. ¿Y por qué la explicamos? Porque es una teoría que sigue siendo aceptada a pesar de tener De falencias, no ser muy claro. a pesar de no estar completa. Claro. Pero como Es como, todavía se toman cosas de ella, es importante. ¿Ya? Después pasamos a la teoría de Darwin, que es el principal, que hizo un libro de la evolución y los pinzones que él estudió, y Wallace. yeah. Y establecieron la teoría de la evolución, que es de Darwin, pero agregándole las cosas de Wallace por la selección natural. Entonces se llama la teoría de la evolución por la selección natural. Cuando hablamos solo de Darwin, hablamos de la teoría de la evolución, Claro. o darwinismo. ¿Ya?
Dice que la elevada capacidad reproductora de los organismos hace que más reproducción, más cantidad de descendientes. La variabilidad o sea, los descendientes no son todos iguales, sino que presentan pequeñas diferencias entre sí, como nosotros. Nosotros no somos iguales a nuestros hermanos. Claro. ¿Sí? ¿Alguna diferencia? Sí, nos podemos parecer mucho a veces, pero alguna diferencia tenemos. Y la selección natural hace que cuando los recursos, cuando la alimentación, cuando cualquier recurso es bajo, hace que los descendientes mejor adaptados sobrevivan y se puedan reproducir. Es como que nos quedamos con los mejores. ¿Ya? Sí. Ya. ¿Cómo se explica lo de las jirafas a través de darwinismo? Dice, las jirafas primitivas, ya lo dijimos, ¿cierto? Tenían el cuello más corto y ahora tener la jirafa el cuello más largo. Por lo tanto, alcanzaba mejor el alimento, especialmente cuando era escaso abajo. Las jirafas de cuello corto fallecían porque no se podían alimentar. Entonces, con la reproducción de los hijos solo de las jirafas de cuello largo, ellas heredaban el cuello largo, por lo tanto, eso se iba transmitiendo de generación en generación. Las jirafas de cuello corto eran eliminadas o morían, ¿cierto? Porque no se podían alimentar, y por eso solamente ahora existen jirafas de cuello largo, porque las jirafas de cuello corto murieron debido a que no tenían alimentación. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo. Quedaron los mejores, los que se podían alimentar. Por eso se llama la teoría de la evolución a través de la selección natural. Luego pasamos al darwinismo, que también es conocido como la teoría sintética. Se llama la teoría sintética de la evolución. Esta es la teoría más actual. ¿Qué es lo que explica esta? Explica la teoría de la evolución, pero se basa en la paleontología, la sistemática, la biología y la genética. Toma varias ciencias y da respuesta a cómo apareció la vida. ¿Vamos bien? Sí. Caro, Cote, ¿Sí, Miss? ¿vamos bien? Sí. Ya. ¿Qué dijo la Caro? Sí, ya. La sintomática. Entonces, ya, esta teoría toma varias ciencias para poder responder mejor a la teoría a cómo se creó la vida o cómo fueron evolucionando los organismos. Vamos aquí. Dice, el hecho de la evolución como yo les dije, tiene pruebas, ¿ya? Y estas van cambiando o las especies cambian a través del tiempo, pero sí o sí se notan los antepasados. Yo les decía, el apéndice, por ejemplo. El apéndice tenía una función, ahora como se dejó de utilizar, está atrofiado, pero Claro. permite, ¿cierto?, ver que los antepasados lo utilizaban. Lo mismo de los órganos, cuando hablamos del ala del pájaro y el ala del insecto. Tienen la misma función, es la misma pero con una estructura distinta por dentro. Pero tiene la misma función. Claro. Son parecidas, pero no son las mismas. No tienen la misma estructura interna, pero sí la misma función. Ya. Los mecanismos de la evolución que se refieren a las causas que permiten la evolución, aquellos que se adaptan, eso es una causa que permite la evolución. Son fuente de variabilidad de los organismos y la selección natural. Son distintas entre los organismos y quedan solamente. ¿Cuál es la selección natural? ¿Qué les dije yo que respondía a la selección natural? Y la selección natural es como lo que la naturaleza escoge al momento de sobrevivir, ¿no? La selección natural tiene que ver con que los organismos más fuertes sobreviven, Claro. los que se adaptan mejor al ambiente. Uh-huh. Esa es la guía y después vienen las preguntas, que son
6, 8 preguntas. 8. Sí. Al menos son de son de selección. Sí, son las mismas. Y estas son las distintas. O sea, que tienen que responder. Que son las pruebas. Que creo que ya se las expliqué. Sí, Pero como la evolución es muy difícil, pero hay que definirla. sí. Ok. Investigar en qué consiste cada una. No sé, la paleontología está relacionada con los fósiles. La biogeográfica Ya. está relacionada con... Y ya se la expliqué. Ok, Y ya, ya, ya. en el texto de biología de primero medio también aparecen. Y estas preguntas son de lo que yo le acabo de explicar. ¿Ya? Ya. Ujú. Dígame. No, ya entendí No, todo. la Cote parece que Sí. me dijo algo. No, yo, está bien, Miss. Ya. Caro, ¿alguna pregunta? La Caro responde por acá. Nos quedan 5 minutos. Pasa ¿La súper otra rápido. qué? Sí, pasa súper rápido la hora. Y nos La unimos tercera qué? nosotros tres nomás. Sí, pero son 9 en este curso. Sí. No, pero mejor mientras seamos menos. Tengo solo 3. Sí, pero es que esto tampoco es obligación. Si hay Claro. estudiantes que no tienen internet, obviamente no los puedo obligar. Ya, Entonces aprovechamos de ver un poco de las 5. ya, nos quedan 5 minutos. Voy a Sí. aprovechar. A ver, voy a Lo dejar. poco. Cote, pero usted ya envió la guía hace tiempo. ¿Hasta qué número envió? He enviado la... Me falta enviar ahora la 4 parece, y esta, la que mostró recién. Y la anterior. La 4. Entonces la 3 y la 4 me falta. Ya. No tiene ninguna guía de la anterior. Y el quinto es el último envío que le hice. Sí. Yo sí le podría ir enviando las que tengo ahora. Es que tenía pensado enviárselas todas juntas de una. Como quiera, si yo igual las guardo acá, así que... Ah, ya. Este es el último envío, que tiene que ver Sí. solamente con el Homo, que son los homínidos, lo que explicaba Christopher también. Y aquí yo les tenía que... Este es el cuadro que yo les decía. ¿Mm? ¿Quién cree ustedes que hacía el cuidado de las crías? Y aquí yo les doy ciertas opciones. Niños, niñas, mujeres, hombres jóvenes, mujer adulta, hombre adulto, hombres líderes, ancianos, guerreras. Es cuando tenemos que empezar a buscar nosotros. Sí. Y esto también, esta guía tiene que ver solamente con lo que ustedes creen. Digo, Ah, o sea que no es necesario buscarlo en internet, no, solamente si es que nosotros creemos. sí. Ya. De ¿De hecho, eso les nomás la pregunto guía? aquí, ¿por qué creen que esa es la imagen correcta o si creen que esa es la imagen correcta de los homínidos? ¿Y por qué no hay mujeres? ¿Cuál es el Mm, rol de la mujer? ¿La mujer se adaptó? ¿No se adaptó? ¿Siempre ha sido así? Entonces esta guía tiene que claro. ver más bien con lo que ustedes piensan. No tiene Eh, materia en sí aparte de Material. definir lo que es el homo. Ese cuadrito nomás la guía, o sea, Y después eso la nomás hay que pregunta de hacer. la imagen. Ah, vale, vale. Sí, Tengo una duda sobre la dígame, entrega de porque guía, quedan 3 porque minutos. la guía de ciencia en general, ¿se pueden entregar después de la fecha o...? Sí, sí, las vamos a recibir igual. De hecho, ya Ah, estáis ya. después de la fecha porque ya es 30 de junio, pues ¿Qué ya el hice? 29. No, pero hasta hoy día. Hasta hoy Sí. día tiene Es plazo. que, sí, es que no he hecho casi ninguna guía de ciencia para la ciudadanía y es porque no entiendo, no No, logro las vamos a entender. recibir igual. Ah, ya. Así que tranquilos, tranquilas. Muchas gracias. ¿Ya?
No se preocupen, si nosotros las vamos a recibir, vamos a juntar, revisar y después volver a explicar. Esto va con nota la guía y todo. No, nosotros no podemos poner ninguna nota, ninguna. De hecho, habían dicho que la iban a evaluar con bien, muy bien, Con un más o indicador. menos. Sí, Sí. con un Está indicador. ultra bien. Pero no ponerle un 7, un 6, un 4, un 2. No. Mm, Es como tipo una verificación de que hicimos lo que pudimos estudiar Como un algo. diagnóstico. Los diagnósticos, ¿se Claro. acuerdan que se lo evaluamos con S, M, MB? Sí. Ya es lo mismo. Ah, ¿Ya? ¿No tienen ninguna otra pregunta o sí? no, creo que eso es como todo lo que me faltaba Ya. de- Entonces, para que nos alcancemos a despedir, que el otro día llegó y se cortó. Sí. ¿Ya? Ahora me acaba de llegar una clase, o sea, una guía. Sí. ¿Se acuerdan? Tienen que, bueno, nosotros igual lo vamos a revisar, pero anoten biología del ecosistema o ciencias para la ciudadanía. ¿Cómo? Sí, eso hago yo. O sea, cuando envío el Gmail pongo biología del ecosistema. Sí, Ah, anoten sí. ahí si es de, bueno, ustedes no tienen más biología. No, No. no. Es que un alumno de este curso me envió algo. Sí. Ya, eso. Ya. Queda menos de un minuto, así Menos de un que minuto, sí. Cuídense, que estén bien. igual ustedes. Igualmente. Ya no sé cuándo nos van a agendar otra clase, pero ahí le estamos avisando. Ojalá que sea pronto, porque igual me gustan las clases que A tengo mí con también. ustedes. Yo Me creo que gustan va a las ser la clases de próxima biología. semana. Ya esta semana no. Yo creo que la De próxima. esta semana no. Sí. Sí. Ujú. Ya. Cuídense. Ah, Que estén bien. ya. Chao, mi. Chao, mis. Chao. Bye, Cuídense. Caro. Chao. Bye. Chao.